Buen día, maestro. El día de hoy le traemos el tema número 3, control de acceso. Integrantes del equipo: Osmar Aldaiguerra Castillo, Cristian Isabel López Cantabrana, Luis Santiago Santillán Rodríguez, Guillermo Hilario Santos Moya, Aarón Ante Camacho, del Instituto Tecnológico de Tepic, de la materia taller de base de datos, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Docente Humberto Alejandro Naranjo Patrón. Iniciamos. Bueno, vamos a hablar de el tema 3.1, tipos de usuarios. Y antes de nada, pues voy a hablar de unos conceptos que pues nos pueden ayudar a comprender mejor el tema. Hay que definir pues qué es un usuario, que pues es un identificador necesario para acceder a la base de datos. También tenemos los privilegios o los permisos, que más que nada son, bueno, especifican las operaciones que podrá realizar el usuario y sobre qué objetos va a tener de la base de datos va a tener autorización. También tenemos lo que vienen siendo los roles o el rol, como se le conoce, que pues es un grupo de usuarios, ¿no? Que para no estarle dando permisos, digámoslo así, o definiendo algo muy específico sobre cada usuario, mejor los agrupamos y le damos un rol y pues ya vamos a saber que se le va a permitir agrupar, pues aplicarles permisos, ¿no? A esos usuarios. También, bueno, ya en contexto aquí vamos a decir que una de las tareas al administrar las bases de datos es permitir el acceso a las bases de datos y asignar permisos sobre los objetos que conforman una base de datos. Y aquí tenemos una pequeña imagen de demostración. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, el objetivo de la creación de usuarios es establecer una cuenta segura y útil que pues se tengan, ¿no?, los privilegios adecuados y los valores que pues estén por defecto apropiados. ¿Cómo acceder? Para acceder a una base, a los datos de una base de datos, se debe tener acceso a una cuenta en esa base de datos. Cada cuenta, pues como ya sabemos regularmente, debe tener una palabra clave o una password asociado que pues obviamente coincida perfectamente al momento de ingresar. Y pues una cuenta en una base de datos puede estar ligada con un sistema operativo. Los passwords son fijados cuando se crea un usuario y pueden ser alterados por el DBA o por el usuario mismo. También pues tenemos que decir que pues la base de datos almacena una versión encriptada del password en una tabla del diccionario que se conoce como DBA users. Si la cuenta de la base de datos está asociada a un sistema operativo, a una cuenta del sistema operativo, pues puede evitarse la comprobación del password, dándose por válida la comprobación de la identidad del usuario realizada por el sistema operativo. Pasamos al siguiente. Ok. Y bueno, ya tenemos los tipos como tal. Encontramos, como ya sabemos, el administrador. El DBA, Database Administrator, es aquella persona o grupo de personas que sostiene la máxima responsabilidad en el mantenimiento de un sistema gestor de datos. Como tal, lo que puede realizar el administrador o sus características es que pues define el esquema lógico de la base de datos, también el esquema físico, este también define los subesquemas, lo que se conoce como vistas o subconsultas o consultas, perdón. También lleva un mantenimiento de los mencionados esquemas y por último, pues concreta, ¿no?, qué procedimientos a seguir para mantener la integridad, la, la seguridad y privacidad de los datos. Bueno, también acá tenemos el usuario especializado. Este tipo de usuario es el que desarrolla otros sistemas más complejos a partir del sistema gestor de base de datos. También caen en esta categoría aquellos usuarios que utilizan el sistema gestor de base de datos como fuente de información específica para su labor. También tenemos al usuario técnico. Son aquellos que elaboran aplicaciones del sistema gestor de base de datos para ser utilizados por los usuarios finales. Y bueno, aquí como lo acabo de mencionar, tenemos finalmente, valga la redundancia, al usuario final, que pues son usuarios no especificados, no especializados, perdón. Utilizan las aplicaciones diseñadas por los técnicos, como lo mencionamos anteriormente, para manejar la base de datos. La información que trata pues está restringida al marco de su actividad concreta por medio de subesquemas, previamente pues que han sido definidos. Y bueno, esto sería todo por este tema. Ah, en el siguiente pues verán lo que viene siendo creación. Bueno, en esta parte hablaremos de la creación de usuarios.
Algunas consideraciones que debemos de implementar al momento de crear un usuario es, primero, que no debe superar 30 caracteres y no debe tener caracteres especiales. También debe de iniciar con una letra. Otra cosa es que el método de autentificación, pues uno más común es la contraseña o una clave que se use. También un table space predeterminado, que es donde se va a guardar la información, el cual el usuario va a poder crear objetos por defecto. Pero esto no significa que pueda crear objetos o que tenga una cuota de espacio. Estos permisos se pueden asignar por separado. Un perfil de usuario son las restricciones que puede tener su cuenta. Esto ya es opcional. Pero bueno, comencemos a cómo crear un usuario. Para poder crear un usuario, pues se necesita un comando en el cual es create user, el nombre del usuario, con un arroba que dice localhost y se identifica por o identified by la contraseña del usuario. En este momento, pues el nuevo usuario no tiene ningún permiso para hacer nada en la base de datos. E incluso si el nuevo usuario intenta iniciar sesión con la contraseña, no podrá acceder al shell. ¿Qué podemos hacer al respecto de esto? Pues muy fácil, podemos usar el siguiente comando, que sería grant all privilege on, unos apóstrofes, más bien con un punto, y se pone el nombre del usuario con una arroba con el localhost. Ok, ahora hablaremos de qué tan importante es los usuarios. Pues más que nada la empresa debe de tener la importancia de guardar la información, ya sea de los clientes o de los usuarios. Esto sirve para conceder los derechos de acceso a la información, en el cual se guardan de bastante importancia la información para que no caiga en manos, pues, por así decirlo, equivocadas. Y también crea una política de uso de datos en el cual pues el cliente debe de estar eh, permitido o de acuerdo con esto. También se controla el acceso a datos confidenciales del cliente, más que nada. Bueno, ahora les enseñaré un ejemplo de cómo crear un nuevo usuario aquí en Workbench. Como pueden ver, aquí está el comando que ya les había mencionado anteriormente. Así que lo único que deben de hacer es ejecutarlo. Y aquí ya se creó el nuevo usuario con la nueva contraseña. Y aquí podemos ver a los usuarios. Como pueden ver, aquí creé el nuevo usuario con la contraseña por sistema de contraseña. Y aquí está el usuario. Muchas gracias. Continuamos con el tema 3.3, privilegios a usuarios. Un privilegio es un derecho para ejecutar un tipo particular de sentencia para acceder a un objeto de otro usuario. Esto nos quiere decir que los privilegios, como tal, se les dan a los usuarios para que estos puedan o no puedan realizar dichas acciones a una base de datos. Un usuario puede recibir los privilegios de dos maneras, explícitamente y o se asignan privilegios a un rol y luego se asignan estos a uno o más usuarios. Un usuario puede realizar cualquier tarea dentro de la base de datos. Entre estas tenemos procesar objetos dentro de base de datos, leer datos, ingresar datos, agregar usuarios a funciones de base de datos existentes, crear funciones de base de datos nuevas y por último definir permisos para funciones de base de datos. Para otorgar dichos privilegios en las bases de datos para los usuarios requerimos de una sentencia en particular. Esta consta de grant, seguido del tipo de privilegio que le vamos a dar al usuario, seguido de un non asterisco punto asterisco, un to, y enseguida entre comillas lo que es el nombre del usuario, seguido del tipo de usuario. Bueno, dentro de los siguientes privilegios tenemos el create, que permite a los usuarios crear base de datos o una tabla. Tenemos el select, que permite recuperar los datos, el insert, que permite agregar las nuevas entradas a tablas, el update, que permite hacer modificaciones a dichas, el delete, que permite a los usuarios borrar las entradas de tablas,
Y por último el drop, que permite a los usuarios eliminar tablas de base de datos. Bueno, pues a veces podemos encontrarnos con una situación en la que nosotros requeramos revocar estos tipos de privilegios a usuarios. Por esta manera nosotros utilizamos el revoke. Esto se utiliza para revocar aquellos permisos que nosotros deseamos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice revoke permission type on and database name table number from el nombre de usuario y el tipo. Y enseguida tenemos otro ejemplo que es el revoke all privileges, que esto sería revocar todos los privilegios a este usuario en general. Para encontrar qué privilegios yacen en los usuarios tenemos otra particular sentencia que sería el show grants. Esto nos permite observar dentro de la base de datos los privilegios que tienen aquellos usuarios. Aquí en esta imagen podemos ver cómo esta sentencia nos despliega esta pequeña tabla que nos dice todos aquellos usuarios que estén conectados a la base de datos. Como primer ejemplo de privilegios a usuarios, se usará una base de datos llamada ejemplo privilegio. Cuenta con 3 tablas con sus respectivos campos y valores. Aquí se han creado usuarios con contraseña cada uno. El primer paso es utilizar la sentencia que nos permite dar el privilegio al usuario. En este caso, se utilizará solo la sentencia select para el usuario 1, donde después de grant select on se escribe el nombre de la base de datos, un punto y el nombre de la tabla o asterisco. Para comprobar que se ha aplicado correctamente, en la sección de inicio crearemos una nueva conexión. En el signo más, puede tener cualquier nombre. En el área de username se escribirá el nombre de usuario, que es usuario 1, y en password 1234. Al darle clic en Test Connection, indica que todo es correcto. Una vez dentro del usuario 1, se utilizará una sentencia para probar el privilegio. Se aplica correctamente y muestra el resultado. Pero si quisiéramos probar otra sentencia como create table, inmediatamente marcará error y nos dará el mensaje que el comando ha sido denegado para el usuario 1. Bien, y ahora veamos la parte de los roles, el cual es el 3.4. Y bien, veamos qué es un rol. Es una colección de privilegios que se le da a un usuario para que puedan cumplir con ciertas tareas. Cada manejador tiene sus roles predeterminados. En el caso específico de MySQL, no tiene unos roles ya predeterminados, pero pues aún así veamos cuáles son estos roles. Los tipos de roles son el role connect, el cual permite a un usuario conectarse a la base de datos, así como crear tablas, vistas, secuencias, sinónimos y otros esquemas, otros sinónimos de lo que es conectarse al esquema de la base de datos asociada. El role resource permite al usuario utilizar los recursos típicos para programar aplicaciones tales como los clusters, los triggers, los paquetes y functions y demás. El role DBA, que es de las siglas Database Administrator, que significa administrador de base de datos, es pues precisamente el rol que se les da a los administradores. Veamos ahora los privilegios que tenemos que le podemos dar a un usuario en el manejador de MySQL Workbench, el cual están pues select, el cual es solamente de lectura, debido a que un usuario cuando hace un select pues solamente puede ver lo que contiene pues cierta consulta, ¿no? Create es un privilegio que pues permite al usuario que lo tenga crear tablas.
Insert, pues lo mismo, solamente si tienen solamente este privilegio, pues entonces ellos tendrán el privilegio de insertar datos o registros a una tabla de una base de datos. Importante mencionar que ellos solamente tendrán la disponibilidad de insertar nuevos registros en la tabla. La sentencia delayed, pues si un usuario lo posee, le permite eliminar registros de una base de datos o de una tabla, mejor dicho. La sentencia drop, aquí si lo posee el usuario, pues tiene la posibilidad de eliminar la tabla que pues quiera, ¿no? La sentencia update pues le permite al usuario que tenga este privilegio de de modificar ciertos registros que cumplen unas condiciones dependiendo de cómo se estructura el query. Y la sentencia alter pues le permite al usuario modificar la estructura de una tabla de la base de datos, agregar o eliminar columnas. Y este privilegio que es all es el que se le da a los administradores de base de datos. Y ahora a continuación veremos cómo se crean los roles. Como spoiler, es por medio de create role que esto se crea. Bien, y continuando ahora con lo que es la asignación de roles y la creación, bueno, tenemos que tener antes un usuario creado. Yo ya lo tengo creado, este es el usuario y contraseña. Entonces también continuamos con esta línea. Esta línea pues es la que le asignamos anteriormente para asignarle los roles individualmente a este usuario. Ok, vamos a ejecutar esta sentencia que es para eliminarle los mismos privilegios que le hemos asignado. Entonces esto se hace con revoke y a continuación de los privilegios con la palabra from y al usuario que se le quiera designar. Ahora sí pasaremos a los roles. Esto es muy similar a lo que es la creación y asignación de roles a un usuario. Vamos a seleccionar primero los usuarios de toda la instancia del localhost. Pues vemos por ejemplo aquí el América, que no tiene básicamente ningún rol, porque ningún privilegio, porque se los hemos así revocado. Entonces creo que ya había creado ahorita el rol DBA, entonces lo voy a eliminar para explicar. Ok, entonces primero que nada vamos a crear el rol que va a ser DBA, o sea el administrador. Es el ejemplo con el que vamos a estar trabajando. Ok, ya lo eliminamos, ahora lo voy a crear para explicarles paso a paso lo siguiente. Ok, lo creamos. Y aquí me encontré con un problema, porque sí encontré con que se le podía asignar todos los privilegios, pero sin embargo aquí me pide la contraseña, el cual pues la ingresé cuando inicié la instancia. Pero bueno, podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a similar a como le asignamos los privilegios al usuario aquí. Bueno, pues los vamos a crear, se los vamos a asignar y pues aquí ya se hicieron. Sin embargo, es importante que para que se acepten los privilegios, se tenga que poner el comando flush privilege. Entonces aquí ya se debieron haber afectado los cambios. Ya se asignó el rol, ya aceptó los privilegios el rol. Entonces, para una vez más, antes de asignarle el rol DBA al usuario, voy a ver qué permisos son los que tiene, cuáles son los privilegios. Entonces, como pueden ver, aquí solamente pues nos dice que puede usarlo, ¿no? Puede usar todos los de la base de datos. Y pues básicamente es lo que puede hacer. Entonces vamos a asignarle
ahora sí los privilegios de DBA a nuestro usuario. Entonces, vamos, antes que nada, para que lo vean, el usuario pues todavía no tiene los permisos, como pueden ver. Entonces, al asignarle el rol, vemos los permisos del usuario y ahora sí ya parece que es DBA, como pueden ver aquí. Y ahora volvamos a ponerle para que acepte los privilegios. Y a continuación vamos ahora a ver los usuarios nuevamente. Y vamos a ver que nuestro usuario DBA, bueno, nuestro rol, mejor dicho, DBA, pues tiene los permisos, ¿no? Los que les habíamos dado acá. Y pues como nuestro usuario tiene pues los permisos, o mejor dicho el rol, aquí pueden ver que tiene el rol de DBA, pues básicamente tienen los permisos a los cuales tiene DBA también. Entonces vamos a ver finalmente ya cómo es que los permisos se pueden revocar, y es precisamente de la misma manera en la que se los revocamos a un usuario. Al igual que aquí, al ejecutar esta línea, le podemos revocar los permisos a DBA. Y pues como pueden ver aquí, DBA aún tiene todos los permisos que le habíamos asignado. Entonces, a continuación los voy a revocar y volvemos a hacer un select sobre los usuarios para que nos muestre. Y a continuación, pues como pueden ver, DBA pues ya no tiene los permisos, y pues básicamente nuestro usuario sigue teniendo el rol, pero al rol no tener los privilegios que tenía antes de revocárselos, pues no puede acceder a ellos. Entonces, pues eso es lo de la creación de roles y asignación de privilegios a los mismos. Podemos concluir que el control de acceso es un componente clave del moderno marco de seguridad de confianza cero, que utiliza varios mecanismos para verificar continuamente el acceso a la red de donde se esté trabajando. Hoy en día es muy común la escalada de privilegios, que no es más que la obtención de los privilegios del administrador. Por ello, debe existir una política o normativa específica que establezca el uso de mecanismos para impedir intentos de escalado de privilegios en nuestras aplicaciones web. Se considera que un sistema aplica políticas para evitar el escalado de privilegios cuando no es posible acceder a información del sistema que pueda ser utilizada para la escalada de privilegios, no es posible ejecutar acciones haciéndose pasar por otro usuario, etc.